Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La pandemia de coronavirus nos brinda la oportunidad de crear una sociedad mejor. A mediados de 2020, estaba claro que la pandemia de coronavirus sería un momento decisivo para todo el mundo. Estaba igualmente claro que sus ramificaciones lo transformarían todo: la economía, la geopolítica, nuestra relación con el medio ambiente e incluso nuestras relaciones con otras personas. Este es un momento crucial. Tenemos la oportunidad de garantizar que estas transformaciones sean positivas, de utilizar esta crisis como una oportunidad para crear un mundo más resiliente, estable y equitativo. Tenemos la oportunidad de pulsar el botón de reinicio. El mensaje clave aquí es: la pandemia de coronavirus nos brinda la oportunidad de crear una sociedad mejor. Los seres humanos han sufrido pandemias anteriormente. En el siglo XIV, la peste negra mató a 1/3 de la población de Europa. Inevitablemente, este enorme número de muertos tuvo un efecto transformador, marcó el fin del feudalismo y el comienzo de la Ilustración. Otras pandemias de la historia también han provocado cambios sociales. Por supuesto, el mundo moderno es muy diferente al de la Edad Media. Al considerar los efectos que tendrá la pandemia, hay 3 aspectos del mundo moderno que merecen especial atención: la interdependencia, la velocidad y la complejidad. Empecemos por la interdependencia. Gracias al comercio mundial y al auge de Internet, diferentes países y, por lo tanto, diferentes comunidades y economías, están más estrechamente conectados hoy que nunca. También dependen más el uno del otro. Esta interdependencia significa que no existe ningún riesgo aislado, sino que tiene un efecto dominó en todo el mundo. Piense en el impacto de la falta de acción sobre el cambio climático. Eso no solo provocará condiciones meteorológicas extremas y una pérdida de biodiversidad, sino que también tendrá ramificaciones para la migración, la cadena mundial de suministro de alimentos y la gobernanza mundial. La velocidad también es una preocupación particularmente moderna. En los restaurantes de comida rápida, esperamos un servicio inmediato. En aplicaciones de citas, esperamos coincidencias instantáneas. Y, por supuesto, en Internet, esperamos poder acceder a todo de forma instantánea. Sin mencionar las opciones de entrega al día siguiente o el mismo día, que se basan en cadenas de suministro de alta velocidad justo a tiempo. Por último, es vital considerar la complejidad del mundo moderno. Hay muchos factores diferentes pero interdependientes que influyen en lo que sucederá después, lo que hace que sea prácticamente imposible predecir cuál será la próxima crisis mundial. La pandemia de coronavirus está lejos de ser el primer fiasco que nos coge desprevenidos. La crisis financiera de 2008 nos encontró igualmente desprevenidos. Al considerar las diversas formas en que la pandemia cambiará el mundo, vale la pena tener en cuenta esos 3 elementos: interdependencia, velocidad y complejidad. Son las fuerzas que dan forma al mundo particular en el que vivimos hoy. Las consecuencias económicas de la pandemia serán profundas y duraderas. En los próximos 5 parpadeos, analizaremos la pandemia desde 5 perspectivas: económica, social, geopolítica, ambiental y tecnológica. Una vez que consideremos cómo afectará a estas áreas de la vida, examinaremos su efecto en las empresas y las personas. Empecemos por la economía. Las pandemias anteriores han llevado inevitablemente a un restablecimiento completo de las economías de los países, y es poco probable que esta sea diferente, dado el enorme impacto económico que ya ha tenido. El mensaje clave aquí es: las consecuencias económicas de la pandemia serán profundas y duraderas. Se ha argumentado que la pandemia presenta un difícil dilema. O elegimos salvar vidas o elegimos salvar la economía. Sin embargo, esta elección es una falacia económica. He aquí por qué. En pocas palabras, la economía mundial no puede seguir adelante cuando tantas personas se enferman constantemente, y los consumidores se muestran reacios a gastar como lo harían normalmente. No es posible que la economía se recupere hasta que la pandemia retroceda. Es tan simple como eso.
La conmoción que ya ha sufrido la economía ha sido enorme. En marzo de 2020, sufrió su mayor caída en un siglo. El sector de servicios se vio especialmente afectado. Estados Unidos, donde el 80% de los empleos están en el sector de los servicios, perdió más de 36 millones de empleos solo en marzo y abril. Es probable que la tasa de desempleo siga siendo alta a nivel mundial, con porcentajes de 2 dígitos. Entonces, ¿cómo será el crecimiento económico en los próximos años? Tenemos la oportunidad de reconsiderar algunas ideas fundamentales, como el concepto de valor. ¿Qué es realmente valioso para nosotros? Los gobiernos dependen demasiado del PIB para medir el éxito económico, y no se preocupan lo suficiente por la desigualdad de la riqueza. ¿Y por qué valoramos tan poco la felicidad y el bienestar? La actividad económica futura también podría beneficiarse de la reevaluación de su relación con la salud planetaria. Las economías no deberían planificar el uso de más recursos de los que el planeta puede sostener. Si se hace bien, sostienen los autores, el progreso económico y ambiental pueden coexistir, siempre y cuando se tomen las decisiones correctas. Muchas decisiones importantes, por supuesto, se tomaron de forma instantánea al comienzo de la pandemia. Los estados tuvieron que invertir inmediatamente enormes cantidades de dinero para apoyar la economía y gestionar la crisis de salud. ¿Qué efecto tendrá eso a largo plazo? Es muy posible que la gente sea más consciente de lo que los gobiernos pueden hacer bajo presión. Parece que realmente existe un árbol mágico del dinero. Eso podría tener consecuencias duraderas para el papel del Estado, como veremos en un abrir y cerrar de ojos. Después de la pandemia, es probable que aumente el papel de los gobiernos en la sociedad. La forma precisa en que la pandemia transformará la sociedad aún no está clara, pero los autores hacen una predicción con confianza. La pandemia de coronavirus bien podría marcar el principio del fin del neoliberalismo, el credo político que favorece la competencia, y tiene como objetivo reducir la intervención del gobierno y el bienestar social. ¿Por qué? Pues pregúntate, ¿qué países han gestionado bien la pandemia? ¿Cuáles no lo han hecho? Cuando los autores redactaron su informe, en junio de 2020, la respuesta parecía clara: los países con mejores resultados estaban bien preparados, y valoraban mucho la confianza y la solidaridad. Piensa en Singapur y Corea del Sur. Los países con peores resultados fueron los más estridentemente neoliberales. Piense en los Estados Unidos y el Reino Unido. El mensaje clave aquí es: después de la pandemia, es probable que el papel de los gobiernos en la sociedad aumente. La desigualdad no es en absoluto un tema nuevo. Sin embargo, como resultado de la pandemia, ya no se pueden ignorar sus consecuencias mortales. Las personas más pobres corren un riesgo mucho mayor, especialmente porque a menudo son las que no pueden cambiar a trabajar desde casa. A pesar de que los repartidores, los limpiadores, las enfermeras y otros trabajadores con salarios más bajos están arriesgando sus vidas, nos hemos dado cuenta de lo mucho que nuestra sociedad depende de ellos. Los necesitamos más, pero hasta ahora los hemos valorado menos. ¿Podría esto estar a punto de cambiar? Podría, pero un periodo de malestar social puede ser inevitable. El movimiento Black Lives Matter ya ha iniciado este proceso, reaccionando contra un problema centenario que la pandemia ha puesto aún más de relieve: el racismo sistémico en los Estados Unidos. En última instancia, son los gobiernos los que tienen el poder de hacer algo con respecto a los problemas sistémicos, y parece probable que, en el futuro, lo hagan. Por lo tanto, probablemente veamos a los gobiernos desempeñar un papel cada vez mayor en la vida pública. Los impuestos, por ejemplo, seguramente aumentarán por necesidad, pero también es probable que los estados comiencen a actuar de manera más explícita en pro del bien público. Esto puede implicar frenar los excesos de las grandes empresas, garantizar que el crecimiento económico sea sostenible e inclusivo y fortalecer las redes de seguridad social, como las licencias por enfermedad y las prestaciones por desempleo. Dicho de manera más concisa, el contrato social cambiará. Se espera que los gobiernos y las instituciones asuman una mayor responsabilidad por su papel a la hora de garantizar una sociedad sana y que funcione bien, y que se comprenda mejor la necesidad de proteger a los ciudadanos vulnerables.
Esto no podría ser más importante ahora que la generación más joven de hoy pasa a primer plano. Estos jóvenes adultos parecen tener una inclinación más radical por temas como la desigualdad y el cambio climático, y sus perspectivas económicas ya eran peores que las de sus padres, incluso antes de que estallara la pandemia. Se avecina un momento difícil para la geopolítica. Ya vivíamos una época de geopolítica turbulenta antes de que estallara la pandemia, con el poder de China rivalizando con el de los Estados Unidos, y el nacionalismo en aumento en todo el mundo. Parece probable que las cosas solo se pongan más turbulentas. Kevin Rudd, presidente del Instituto de Políticas Sociales de Asia, incluso ha hablado de un período de anarquía tras la pandemia. Dado que ni Estados Unidos ni China ocupan una posición dominante, el mundo carecerá de una sola superpotencia global. El mensaje clave aquí es: se avecina un momento difícil para la geopolítica. Vivimos en un mundo globalizado, en el que las personas, los bienes y los datos recorren grandes distancias todo el tiempo. Este tráfico constante es una parte tan intrínseca de la vida moderna que ni siquiera la pandemia la pondrá fin, pero nuestra dependencia de la globalización podría ralentizarse o incluso reducirse. La propagación del virus ya ha llevado a controles fronterizos más estrictos en todo el mundo. La disrupción actual significa que, en el futuro, las empresas podrían considerar la dependencia de las cadenas de suministro globales como un riesgo. Esto podría llevar a que la regionalización sustituya a la globalización. Regiones como la Unión Europea y la Asociación Económica Integral Regional de Asia pueden resultar más confiables que las cadenas de suministro que están aún más diseminadas por todo el mundo. De hecho, esta tendencia ya estaba en marcha antes de la pandemia. Sin embargo, la pandemia puso de manifiesto lo mucho que necesitamos una gobernanza sólida a escala mundial. La falta de coordinación internacional impidió una respuesta temprana que podría haber salvado miles de vidas. De hecho, los Estados Unidos retiraron los fondos de la Organización Mundial de la Salud, una agencia que, a pesar de sus defectos, era la única organización que podía coordinar una respuesta internacional a una pandemia. Ahora se necesita más que nunca a la OMS. Tras la pandemia, la importancia de las instituciones multilaterales no hará más que aumentar, especialmente si Estados Unidos y China continúan con su rivalidad. En ausencia de un liderazgo mundial, muchos estados más pequeños, especialmente en África subsahariana, Asia y América Latina, corren el riesgo de fracasar por completo a medida que se intensifiquen los efectos de la pandemia. Los riesgos a los que se enfrentan incluyen el desempleo, la pobreza y la escasez de alimentos. En las zonas de conflicto, algunos grupos han intentado utilizar la pandemia en su beneficio exigiendo la liberación de los presos. Los países más ricos no deben ignorar los problemas que están surgiendo en el mundo en desarrollo. Si lo hacen, las ramificaciones negativas serán enormes. La pandemia podría provocar un cambio ambiental positivo. La pandemia de coronavirus fue un shock, pero no fue imprevisible. En los últimos 50 años, se ha cuadruplicado el número de enfermedades transmitidas de los animales a los seres humanos. Las principales razones de esto incluyen la deforestación y la pérdida general de biodiversidad como resultado de la actividad humana. Otro problema que ha surgido durante la pandemia es que la contaminación del aire ha empeorado el impacto del virus. Tomemos el ejemplo de Lombardía. Es una de las zonas más contaminadas de Europa y, a mediados de 2020, sus muertes a causa de la COVID-19 fueron el doble que en otros lugares de Italia. Estas son solo dos formas en las que el impacto ambiental de los seres humanos ha contribuido a la destrucción provocada por la pandemia. En los próximos años, tendremos que restablecer la forma en que tratamos el medio ambiente. El mensaje clave aquí es: la pandemia podría provocar un cambio ambiental positivo. Un impacto a corto plazo de la pandemia ha sido la disminución de las emisiones de CO2, pero es poco probable que disminuyan lo suficiente como para frenar el aumento global de la temperatura tanto como sea necesario. Aún necesitamos un cambio estructural. Este cambio no es en absoluto inevitable. Una posibilidad es que las consecuencias económicas de la pandemia sean tan grandes que los objetivos ambientales se retrasen aún más.
Esto podría incluso significar un mayor apoyo gubernamental a las industrias de combustibles fósiles. Sin embargo, también es posible obtener un resultado más positivo. La pandemia podría inspirar una acción más enérgica tanto por parte de los gobiernos como de las empresas. Si los activistas quieren garantizar un futuro más sostenible, deben aprovechar esta oportunidad única. ¿Qué aspecto tendría este restablecimiento? Bueno, hay muchas posibilidades. Por un lado, los inevitables paquetes de estímulo empresarial podrían estar condicionados a compromisos ambientales. También es posible que algunos de los cambios de comportamiento que hemos visto, como reducir los viajes internacionales y trabajar más desde casa, los cuales reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, se conviertan en cambios positivos permanentes. Además, la pandemia sin duda ha dejado claro que debemos escuchar a los científicos y respetar la experiencia, y que somos responsables colectivamente de lo que ocurre en la sociedad. Como resultado, es posible que nos volvamos más conscientes del medio ambiente. Están surgiendo algunos signos positivos, como la decisión de BP de reducir el valor de sus activos en $17.500 millones en junio de 2020, porque predijo un cambio hacia la energía verde. Sin embargo, los responsables políticos también deben tomar la iniciativa para liderar el camino hacia una recuperación más ecológica. La pandemia llegará a su fin. Sin embargo, las amenazas ambientales más amplias a las que nos enfrentamos llegaron para quedarse y sus consecuencias serán mucho peores. Debemos aprovechar el momento y cambiar de rumbo. A raíz de la pandemia, la innovación tecnológica se ha acelerado. Si bien la pandemia ciertamente ha causado su propio conjunto de problemas, en muchos aspectos se trata simplemente de cambios y tendencias acelerados que ya estaban ocurriendo. Y en ningún lugar es eso más evidente que en lo que respecta a la tecnología. Lo que Klaus Schwab, uno de los autores, llama la cuarta revolución industrial está en marcha. Antes de la pandemia, esa revolución avanzaba a buen ritmo, impulsada por las innovaciones en inteligencia artificial, automatización, biotecnología y muchos otros campos tecnológicos. Ahora se mueve aún más rápido. El mensaje clave aquí es, a raíz de la pandemia, la innovación tecnológica se ha acelerado. Cuando llegó la pandemia, de repente todo pasó a tener el prefacio el aprendizaje electrónico, el comercio electrónico e incluso la asistencia electrónica. El trabajo remoto y los cierres de empresas provocaron una repentina y profunda dependencia de Internet para todo tipo de tareas diarias. Estos cambios pueden resultar permanentes. Otros cambios aún no han llegado, pero gracias a la pandemia llegarán más temprano que tarde. Un ejemplo es la entrega con drones, que se ha acelerado mediante un proceso de regulación en los Estados Unidos. La tecnología de pago móvil también se está desarrollando rápidamente. Es probable que la tendencia hacia la automatización en los negocios se acelere rápidamente. Es muy posible que las máquinas ocupen muchos puestos de trabajo en restaurantes, tiendas y lugares de entretenimiento, por poner solo 3 ejemplos de empresas particularmente afectadas por la crisis, en el futuro. Este cambio ha estado en marcha durante un tiempo, pero el riesgo adicional de infecciones por COVID entre el personal solo acelerará las cosas. También lo hará la probable disminución de la dependencia de la cadena de suministro global. Una ventaja del trabajo automatizado es que se puede realizar de forma local. Sin embargo, los avances tecnológicos también plantean riesgos importantes. Una es la cuestión de la privacidad. Ha sido necesaria una innovación rápida en los campos del rastreo y rastreo de contactos, así como de la vigilancia, ya que los gobiernos de todo el mundo se han apresurado a rastrear la trayectoria del virus entre sus poblaciones. Algunas, como la aplicación Tracetogeter de Singapur, han sido elogiadas por su equilibrio entre privacidad y eficiencia. Sin embargo, otros han recibido críticas. Existe el riesgo de que un mayor nivel de vigilancia estatal se convierta en la norma, lo que podría incluso conducir a un futuro totalitario y distópico. Esto debe evitarse. Parece probable que el monitoreo de la salud de la población siga siendo una necesidad para los gobiernos en los próximos años. Sin embargo,
esta necesidad debe sopesarse cuidadosamente con el riesgo para la privacidad de las personas. Debe lograrse un equilibrio delicado. La pandemia de coronavirus significa un cambio duradero para las empresas y la industria. Hasta ahora, hemos considerado los cambios que se producirán a gran escala, analizando la sociedad global en su conjunto. Ahora es el momento de analizar el nivel microeconómico y considerar los cambios específicos a los que se enfrentarán las empresas y la industria en los próximos años. Muchos líderes querrán volver al status quo lo antes posible, recurriendo a un sistema que les funcionó en el pasado. Pero esta es la cruda realidad, eso es imposible. Ya no hay que volver a seguir como siempre. El mensaje clave aquí es, la pandemia de coronavirus significa un cambio duradero para las empresas y la industria. Ya hemos mencionado muchos de los principales cambios a los que se enfrentarán las empresas, incluida la digitalización, los nuevos modelos de cadena de suministro y una mayor participación del gobierno. Este es solo un ejemplo de por qué es necesario un cambio a gran escala. En 2010, el gobierno de los Estados Unidos encargó 40.000 ventiladores a una empresa privada. Sin embargo, en 2012, esa empresa fue comprada por una empresa rival de ventiladores que buscaba proteger su propio negocio. Los nuevos propietarios finalmente cancelaron la orden del gobierno, y nunca se entregó ni un solo ventilador. Si avanzamos rápidamente hasta 2020, la enorme escasez de ventiladores en el país resultó devastadora. En el futuro, no se puede permitir que continúe este tipo de enfoque en las ganancias y en el pensamiento a corto plazo. Todas las industrias también se enfrentan a cambios importantes. La desafortunada verdad es que las industrias más afectadas, como la hostelería, la aviación y el comercio minorista, serán las que se recuperarán más lentamente. Lo que es peor, la naturaleza interdependiente de la economía significa que un problema en una industria causará problemas en otras. El cierre de un restaurante, por ejemplo, también afectará a sus proveedores, agricultores, conductores de camiones, etc. Ningún cambio en la industria ocurre de forma aislada. La industria también tendrá que adaptarse a los cambios en los patrones de comportamiento. Trabajar desde casa, por ejemplo, conducirá a una disminución de la demanda de bienes raíces comerciales, pero a una creciente demanda de equipos de oficina en el hogar. Además, la disminución de los viajes provocará menos viajes en avión y desplazamientos, pero es probable que aumente el turismo local. ¿Qué pasa con la educación? Queda por ver si el cambio al aprendizaje en línea se traducirá en un menor número de estudiantes en los campus universitarios. Es posible que los estudiantes se opongan a tener que pagar tasas de matrícula tan altas para el aprendizaje a distancia, sobre todo por los altos niveles de desempleo a los que eventualmente se enfrentarán. La consigna de la industria será la resiliencia. Todas las industrias deberán ser lo suficientemente resilientes como para soportar el tipo de crisis que estamos experimentando actualmente y prepararse para su impacto continuo. Existe la posibilidad de que los reinicios individuales hagan que cada uno de nosotros sea más compasivo. En los primeros días de la pandemia, las comunidades de Italia ocuparon los titulares de todo el mundo por la solidaridad y la amabilidad que se mostraron unas a otras, cantándose unas a otras desde sus balcones, por ejemplo, y homenajeando a los trabajadores de la salud todas las noches. La pregunta que queda pendiente es, ¿ese comportamiento es temporal, limitado a este momento de crisis? ¿O podría realmente hacer que nos volvamos más compasivos a largo plazo? El mensaje clave aquí es, existe la posibilidad de que los reinicios individuales hagan que cada uno de nosotros sea más compasivo. El aumento de la compasión no es en absoluto inevitable. En el pasado, las pandemias tendieron a separar a las personas debido al aumento de los niveles de desconfianza y al sentimiento colectivo de vergüenza. Sin embargo, hoy en día, cuando nos enfrentamos a varias crisis existenciales simultáneamente, en forma de crisis climática y falta de liderazgo global, realmente no tenemos más remedio que trabajar juntos con un sentido de empatía y colaboración. Esto se ha visto agravado por el impacto devastador que la pandemia está teniendo en la salud mental, sobre todo debido a nuestro aislamiento forzoso de otras personas. Y las cosas no volverán a la normalidad rápidamente,
persistirá la preocupación por la seguridad de determinadas actividades, como utilizar el transporte público o visitar a familiares mayores. Por supuesto, los problemas de salud mental existían antes de la pandemia. Por lo tanto, la mayor conciencia pública sobre estos temas puede, de hecho, terminar produciendo un cambio positivo, después de todo. Pero, como tantas otras cosas, eso puede requerir la acción de los gobiernos. Nuestra respuesta colectiva a la pandemia es vital. Solo tenemos una pequeña oportunidad para hacer este gran reinicio, y tenemos que hacerlo bien. Si no actuamos, muchas de las peores tendencias del mundo moderno podrían surgir con fuerza, como los mayores excesos de las grandes empresas o la inacción ante el cambio climático. La situación es urgente. Independientemente de cómo nos restablezcamos al salir de la pandemia, es imprescindible mejorar la colaboración, tanto dentro de los países como entre ellos. Todos dependemos unos de otros, tanto a nivel individual como internacional. Tenemos una opción. Podemos intentar volver a como eran las cosas antes o podemos intentar hacer mejoras. Si elegimos volver atrás, descubriremos que las cosas solo empeoran cada vez más. Pero si elegimos el otro camino, el futuro puede ser más brillante.